Vale, entonces tenemos dentro del modelo la clase team, ¿vale? Que hemos dicho que tiene que ser un Java Bean para poder intercambiarlo con el cliente en formato JSON. Tenemos la clase player, que tiene dos atributos, el nombre y el apodo del jugador, y que también tiene que ser un Java Bean, por lo tanto requiere un constructor sin parámetros y requiere métodos get y set para cada uno de los atributos. Y de nuevo tengo un constructor especial, que es este de aquí, al cual yo le puedo pasar directamente el nombre y el apodo, ¿vale? Para construir un objeto player completamente, que ese constructor está ahí porque a mí me viene bien tenerlo. Ahora veremos exactamente, ¿vale? por qué me viene bien, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que hay que hacer es proporcionar esta información del modelo a través de una API REST. Construir una aplicación Spring que presente una API REST que permita obtener la lista de todos los equipos del sistema, ¿vale? O también que permita obtener un equipo dado su nombre. ¿Bien? Muy bien, pues entonces ya sabemos cómo hacer API REST en Spring. Lo que necesito es utilizo las mismas dependencias que cuando hago una aplicación MVC, es decir, el Spring Boot Starter Web, ¿vale? No necesito el mustache, dijimos que aquí no hay templating porque aquí no voy a devolver HTML, aquí lo que voy a devolver es información en JSON, ¿vale? Así que lo único que necesito, ¿vale?, es crear un proyecto Spring Boot de tipo web, ya está, ¿vale? Y ahora, en lugar de poner una clase controladora, ¿vale?, anotada con la anotación controller, como hacían los proyectos web, para un proyecto tipo REST, lo que hago es una clase, un controlador, pero anotado con la anotación REST controller. Eso le dice a Spring que esta clase es un controlador de tipo REST y que por lo tanto la comunicación entre el cliente y este controlador se realizará a través de JSON, ¿vale? Así que tengo mi clase Team REST Controller anotado con REST Controller, ¿de acuerdo? Hemos dicho, quiero poder obtener la lista de todos los equipos. Vale, pues igual que hacíamos en web, pongo un request mapping, ¿vale?, asociado a la URL /teams, ¿vale? Y le digo que él debe responder a métodos de tipo get, porque si recordáis, las API REST, ¿vale?, hacen un uso muy consistente de los métodos HTTP. Entonces, si yo quiero pedirle información al servidor, tengo que utilizar un método get, ¿vale? Si queríamos insertar un nuevo valor en el servidor, entonces utilizaba un método post. Si quería borrar un recurso del servidor, entonces utilizaba un método HTTP de tipo delete. ¿Bien? Pues en este caso, como lo que quiero es recuperar información, quiero la lista de equipos, ¿vale?, especifico que la petición que me venga por /teams tiene que ser además de tipo get. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en lugar de hacer una petición de tipo get hiciera una petición de tipo post, Spring me daría un error. Me diría, no hay ningún manejador, no hay ningún método asociado a la URL /teams, ¿vale?, para una petición HTTP de tipo post. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Entonces, si quiero procesar realmente una petición de tipo post, tengo que ponerlo explícitamente, ¿vale? Tendría que hacer otro método asociado a la misma URL, pero con un request method de tipo post. ¿Bien? Si es que eso tiene sentido en el contexto de nuestra aplicación, ¿vale? Bien, entonces nosotros hemos escogido una URL /teams, que si le hacemos una petición de tipo get sobre esa URL, lo que me tiene que devolver es la lista de equipos. Entonces lo que yo hago es poner un método getTeams con esta anotación request mapping que le dice a Spring que se debe invocar este método cuando llega una petición a /teams de tipo get, ¿vale?, y que devuelve una lista de equipos, que es exactamente lo que queremos, ¿vale? Entonces fijaros que yo estoy devolviendo directamente objetos del modelo, de mi modelo de datos, que son objetos Java, ¿vale? Y eso está llegando al cliente como un documento JSON en la respuesta HTTP. ¿Bien? Entonces, evidentemente, alguien ha tenido que convertir esta lista de objetos de la clase Team en un JSON, ¿vale?, con una sintaxis válida que tenga dentro toda esa información. ¿Bien? Y ese alguien, en realidad, es Spring apoyado por herramientas de generación, ¿vale?, de lo que se llama marshalling y unmarshalling, ¿vale?, o serialización y deserialización de objetos Java a JSON y viceversa, ¿vale?, que por defecto en Spring es la librería Jackson. Pero nosotros no la ponemos explícitamente esa librería, sino que Spring ya viene configurado automáticamente para usar Jackson, ¿vale?, de manera transparente.
¿vale? O sea que esto básicamente lo sabéis porque yo os lo digo aquí, pero si miráramos el proyecto, ¿vale? Realmente ni en el POM XML ni en el código vemos el Jackson por ningún lado. ¿Bien? Vale, entonces ya tenemos nuestro método que devuelve la lista de equipos. Paralelamente decíamos que tenía que tener un método getTeam, ¿vale? Que cuando me hagan una petición a /team el nombre de un equipo, me devuelva ese equipo y solo ese, ¿vale? Entonces fijaros que el nombre del equipo no lo recibo como un parámetro en la URL, ¿vale? Sino que forma parte de la propia URL. Y esto es lo habitual en REST. Cuando queremos referenciar un recurso, el recurso se referencia en la propia URL, ¿vale? No como un parámetro. Esto en web típicamente lo habríamos escrito como /team, interrogación, name igual y el nombre del equipo, ¿vale? En REST no lo hacemos así, ¿vale? En REST los recursos se identifican en la propia URL, ¿bien? Y los parámetros se usan para otras cosas. ¿Bien? Por ejemplo, si vas a pedir una lista, pues para limitar el tamaño de esa lista. Oye, devuélveme la lista de equipos, pero solo de los 10 primeros. O del 11 al 20. ¿Vale? Pero los recursos se referencian en la propia URL. Así que el nombre del equipo lo tenemos que referenciar en la propia URL. ¿Y cómo especificamos eso en Spring? Bueno, pues en la propia notación request mapping, cuando yo le digo cuál es la URL a la que me tiene que asociar este método, ¿vale? Pues pongo la parte común /team, es decir, todos los equipos van a estar disponibles en /team el nombre del equipo, ¿vale? Y el nombre del equipo, lo que hago es, como no sé qué equipo me van a pedir, no sé cuál va a ser el nombre del equipo que me van a pedir, pues no puedo poner una URL fija ahí. Tiene que ser una variable, ¿vale? Tiene que ser algo variable. Entonces, ¿cómo indico que esta parte de la URL que va después del /team es variable? Pues lo indico encerrando entre llaves, poniendo el nombre de una variable y encerrándolo entre llaves. Entonces eso le dice a Spring que esa parte de la URL, del path de la URL, no sabemos lo que va a valer. En tiempo de ejecución, pues vendrá una petición con un valor y otra petición con otra, etcétera, etcétera. Pero que Spring se tiene que acordar de cuál es el valor que ha ido ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque después le voy a decir que me lo asocie a a la variable teamName del método getTeam, ¿vale? ¿Y cómo le digo que me lo asocie? Pues recordáis que cuando recibíamos parámetros en la URL, ¿vale? Yo tenía aquí una notación requestParam para decir, oye, este parámetro del método viene de este parámetro de la URL. Pues aquí tengo una notación similar que se llama pathVariable. Entonces le decimos, oye, mira, que este parámetro del método getTeam, que se llama teamName y que es de tipo string, ¿vale? Viene de la pathVariable teamName, ¿vale? Que tiene que coincidir el nombre que venga entre paréntesis aquí en la notación pathVariable, evidentemente con el nombre que yo he puesto en la URL entre llaves, ¿vale? Entonces, si coinciden, ¿qué es lo que hace Spring en tiempo de ejecución? Que lo que venga en la URL después de /team me lo va a poner en la variable teamName del método getTeam. Lo voy a recibir yo dentro de esa variable, sin tener que hacer absolutamente nada más. Si miráramos las peticiones HTTP, ¿vale? Veríamos que hay una información que viene en la URL, Spring se ha encargado de parsear esa URL, ¿vale? Se ha encargado de, ante este tipo de configuraciones que hay aquí, sacar la parte que es variable y se ha encargado además de llamarme al método getTeam con esa parte que es variable de la URL como parámetro del método getTeam. ¿Bien? Y después lo único que tengo que hacer en el método getTeam es devolver un objeto de tipo team, ¿vale? Es decir, busco el equipo que tiene ese nombre y lo devuelvo, simplemente, ¿vale? Fijaros que tanto para devolver la lista de equipos como para devolver un equipo concreto dado su nombre, me apoyo en una clase especial que se llama TeamService, ¿vale? Bueno, de hecho me apoyo en un atributo que es de tipo TeamService, ¿vale? De esta clase controladora, que además le digo a Spring que me lo inyecte automáticamente, ¿vale? Es decir, que se las compondrá Spring como pueda para ponerme en ese atributo un objeto de la clase TeamService que yo pueda llamar cuando se invoquen los métodos getTeams y getTeam. ¿Bien? Entonces esa clase también la tengo que proporcionar yo. Bien, ahora vemos cómo está implementada. Básicamente es una clase de utilidad que va a tener la lista de equipos y métodos de acceso, ¿vale? Para poder recuperar de manera cómoda esos equipos. ¿Bien?
Entonces, fijaros, nuevamente el método getTeam me devuelve un objeto team, que Spring se encargará de convertir a JSON y devolverle al cliente, ¿vale? Como parte de la respuesta HTTP, ¿sí? Bueno, si quisiéramos además, en un momento dado, no solamente poder recuperar todos los equipos o poder recuperar un equipo dado su nombre, sino también poder dar de alta un nuevo equipo, podríamos hacerlo. ¿Cómo daríamos de alta un nuevo equipo en una API REST? Bueno, pues la forma de dar de alta un nuevo equipo en una API REST es eligiendo una URL, ¿vale? Asociando un método a esa URL y diciendo además que la invocación de ese método tiene que ser a través de un método HTTP de tipo POST, ¿vale? Y es lo que tenéis aquí en esta transparencia, ¿vale? Yo podría añadir un método addTeam para añadir un nuevo equipo a la lista de equipos, ¿de acuerdo? Este método recibe un objeto de la clase team, ¿eh? Ahora hablaremos de lo que devuelve, y lo engancho a una URL que es /teams, ¿vale? A través de la notación request mapping, pero digo que solo se debe invocar el método addTeam cuando se llame a /teams con un método HTTP de tipo POST. Entonces, fijaros que tengo dos métodos en esta clase TeamRESTController, tengo dos métodos asociados a la URL /teams. El método getTeams y el método addTeam, ¿vale? Los dos están asociados a la URL /teams. Lo que pasa es que uno solo se va a invocar cuando la petición sea de tipo get y otro solo se va a invocar cuando la petición sea de tipo POST, ¿vale? Concretamente, este solo se va a invocar cuando la petición sea de tipo POST. ¿Bien? ¿Qué va a hacer Spring cuando llega una petición a /teams de tipo POST? Bueno, lo primero es que si a mí me hacen una petición de tipo POST para añadir un nuevo equipo a la lista de equipos, me tendrán que pasar el equipo. ¿Cómo me viene ese equipo del cliente? Pues como un documento JSON, que es el mecanismo de comunicación que tenemos entre el cliente y el servidor. Así que el cliente se habrá tenido que currar un documento JSON que enviarme, ¿vale? ¿Cómo recibo yo ese objeto JSON? Bueno, pues igual que yo no me preocupo de convertir a JSON, tampoco me preocupo de convertir de JSON a objetos Java, ¿vale? Dejo que Spring lo haga por mí. Entonces, lo que yo le digo a Spring es, mira, este método addTeam recibe un parámetro que se llama team y que es de tipo team, ¿vale? ¿Y este parámetro de dónde viene? Bueno, pues este parámetro me lo tienes que sacar del request body, por eso la notación request body delante del parámetro, ¿vale? Al decirle @request body, lo que hace Spring es irse a mirar el cuerpo de la petición HTTP, ¿vale? Coger lo que hay ahí en el cuerpo, que será un documento JSON que contiene la definición de un equipo, ¿vale? Convertirlo en un objeto team, ¿vale? Y pasarme ese objeto team al método. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Vale? Entonces, fijaros que yo todo el rato a Spring le digo las cosas en base a anotaciones, ¿vale? Y luego Spring ya se monta en la fiesta como pueda para hacer lo que yo le he pedido que haga. Entonces, en este caso le estoy diciendo, oye, te vas al cuerpo de la petición HTTP, que ahora lo vemos, ¿vale? Y coges y conviertes lo que venga ahí en el cuerpo, que estoy esperando que sea un documento JSON válido, que representa un equipo, ¿vale? Lo conviertes en un objeto team. Claro, aquí pueden pasar infinidad de cosas. Que lo que me pasa en el cuerpo no sea compatible con un objeto team, o no venga en formato JSON, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas situaciones anómalas pues darán lugar a errores, ¿de acuerdo? Pero si lo que viene en el cuerpo de mensajes un documento JSON que es compatible con mi clase team, ¿vale? Se puede convertir a un objeto de la clase team, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que hará Spring será convertirlo. ¿Cómo sabemos si es compatible? Bueno, pues porque es un objeto JSON, es un documento JSON que tiene los mismos atributos que tiene mi clase team, ¿vale? Y con valores que son compatibles con los tipos de esos atributos de mis clases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el nombre del equipo, pues habrá un atributo nombre en el documento JSON que sea de tipo string. La lista de jugadores, pues habrá un atributo players en el JSON que sea de tipo lista, ¿vale? Entonces así Spring va tirando del hilo, ¿vale? Viendo a ver si es capaz de convertir todo ese documento JSON en los objetos Java correspondientes, ¿vale? Entonces yo lo que hago en el método addTeam, una vez que ya Spring me invoca y me pasa el objeto team, es simplemente apoyarme en la clase teamService, en el atributo teamService que decíamos, y decirle a esta clase que me añada este equipo, ¿vale? A la lista de equipos.
Y luego decíamos que una de las cosas que debíamos procesar adecuadamente en una API REST son los códigos de respuesta HTTP. Entonces, cuando una operación va bien, típicamente se devuelve el código 200 OK. Pero cuando se trata de una API REST, hay determinadas circunstancias en las que no basta con decir 200 OK. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario está haciendo una petición de tipo POST en una API REST, lo que está queriendo decir es: insértame este recurso dentro de la lista de recursos que tú tienes, ¿de acuerdo? Como respuesta a eso, si todo ha ido bien, lo que se contesta habitualmente no es 200 OK, sino 201 created, ¿vale? Que es un código HTTP diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que Spring por defecto, si la petición va bien, devuelve 200 OK. Si yo quiero devolver un valor diferente, tengo que tunear la manera en la que Spring devuelve el código HTTP. Tengo que decirle a Spring: oye, no me devuelvas 200 OK, que me tienes que devolver 201 created. ¿Cómo se hace eso? Bueno, haciendo que el valor devuelto por el método sea un objeto de tipo response entity, ¿vale? Que tiene que venir, esto es como si fuera, entre comillas, una lista, ¿vale? En realidad es un contenedor. Entonces, dentro lleva algún otro tipo, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decir cuál es el tipo de lo que lleva dentro. Lo que pasa es que nosotros no queremos devolver nada, ¿vale? El método addTeam no devuelve nada, añade el recurso a la lista de recursos disponibles, en este caso el equipo, lo añade a la lista de equipos, ¿vale? Pero no queremos devolver nada al cliente. Bueno, pues entonces podemos decir simplemente response entity boolean, ¿vale? Y metemos un valor booleano true a la hora de construir la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo construimos la respuesta? Hacemos new response entity de boolean, pasamos el valor que tiene que ir dentro del response entity, que hemos dicho que es de tipo boolean, por lo tanto un valor true o false, ¿vale? Yo aquí estoy pasando true, como que todo ha ido bien, y a continuación me da la oportunidad de especificar cuál es el código HTTP de respuesta, ¿vale? ¿Sí? Entonces, este response entity después se convertirá, ¿vale?, en una respuesta HTTP, que llevará como código HTTP lo que yo haya puesto aquí, ¿vale? El HTTP created, ese que hemos puesto ahí. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo modificar cuál es el código HTTP con el que me está contestando Spring. ¿Bien? Yo, en lugar de boolean, aquí en el response entity podría haber elegido cualquier otra cosa. Por ejemplo, podría haber dado, si hubiera sido una condición de error, podría ir ahí un objeto que diera información sobre el error, ¿vale? Un objeto message, por ejemplo, que tuviera, pues yo qué sé, la causa del error, ¿vale? Un código interno de error que yo maneje, aparte del código HTTP. Es decir, lo que va dentro del response entity puede ser cualquier cosa. Si no quieres devolver nada, pues puedes poner simplemente boolean y devolver un true, ¿vale? Pero si quieres realmente devolver algo, pues response entity llevará dentro el tipo de ese algo, ¿vale? Y tú tendrás que construir algo de ese tipo y pasárselo aquí en el constructor. ¿Bien? Bueno, pues la aplicación es exactamente igual que cualquier otra aplicación Spring Boot de las que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco esto en funcionamiento. Voy a utilizar el cliente de Postman. Vale, tengo aquí, no, esta es la base de datos. Tengo aquí este ejemplo. Vale, tengo la clase Team, la clase Player, que las hemos visto ya, la clase Team Rest Controller. Aquí no tengo el método de añadir equipo, ¿vale? Solo tengo el de obtener toda la lista de equipos y obtener un equipo dado su nombre. Y luego lo que os falta en las transparencias, que es lo que os dije el otro día, que tenéis que implementar vosotros, ¿vale? Era básicamente coger el ejemplo de las transparencias y faltaba esta pieza, que era el Team Service. ¿Vale? El Team Service es simplemente una clase que yo utilizo para guardar la lista de equipos, ¿vale? Y tiene métodos de utilidad para poder devolver esa lista. Entonces, ¿qué pasa? Que yo este objeto Team Service, esta clase Team Service, quiero que Spring me construya automáticamente un objeto de esta clase y me lo inyecte en la clase controladora, ¿vale? Que es lo que dice precisamente esto de aquí. Oye, mira, que yo necesito un objeto de la clase Team Service, pero no quiero construirlo yo, sino que quiero que tú, Spring, me lo inyectes. Y por eso tenemos ahí la notación AutoWire, ¿vale? Para que Spring pueda conocer y saber cómo inyectarme un objeto de esta clase,
¿vale? Aquí la clase TeamService tiene que llevar la notación component. Esto quiere decir que es un componente Spring, ¿vale? Que Spring puede crear e inyectar allí donde sea necesario, ¿vale? Para que Spring pueda crear objetos de esta clase, tiene que tener, como siempre, un constructor sin parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Bueno, pues típicamente aquí en TeamService lo que tendríamos sería la lista de equipos, ¿vale? Lo que pasa es que yo en lugar de una lista he considerado un mapa. ¿Por qué me interesa un mapa? Porque si tengo un mapa, ¿vale? Puedo hacer que la clave de ese mapa sea el nombre del equipo y el valor sea el objeto team. ¿Con eso qué consigo? Que cuando me pidan un equipo dado su nombre, no tengo que hacer un for por toda la lista buscando un equipo con ese nombre, sino que me vaya al mapa y le diga get este equipo con este nombre, ¿vale? Y directamente el mapa me devuelve el objeto team. Por eso tengo un mapa que va de string a team, es decir, las claves del mapa son cadenas de caracteres, los valores son objetos team, ¿de acuerdo? Entonces la clave va a ser el nombre del equipo y el valor va a ser el objeto team que representa ese equipo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que si yo no doy un valor inicial, no creo una lista inicial de equipos, pues cuando arranque la aplicación la lista de equipos está vacía. Entonces, ¿cómo inicializo o hago una lista inicial de equipos? Yo, pues como todavía no hemos visto bases de datos, típicamente esa información estaría en la base de datos. Como todavía no hemos visto bases de datos, ¿vale? Lo tengo que hacer todo en memoria, ¿eh? Entonces, lo que he hecho es que el constructor de TeamService llama a un método que es createDummyTeams, ¿vale? Que básicamente crea unos cuantos equipos tontos, ¿de acuerdo? Rellena la lista con unos cuantos equipos que te inventes. Entonces, cuando Spring instancie objetos de esta clase, se invocará este constructor y por lo tanto se rellenará la lista, ¿vale? Con el resultado de invocar el createDummyTeams. El createDummyTeams pues simplemente va creando diferentes equipos. Primero crea los jugadores, esos jugadores los mete en una lista y después crea un objeto team con un nombre y los jugadores que venían en la lista, ¿vale? Esto se hace así unas cuantas veces para diferentes equipos y jugadores dentro de esos equipos, ¿vale? Entonces es básicamente un método útil para poder rellenar la lista de equipos, ¿vale? Que, bueno, la lista que en este caso está como un mapa. Entonces cuando yo ya tengo los equipos, ¿qué hago? Pues me voy por cada uno de los equipos que yo he creado, me voy al mapa, ¿vale? Y asocio el nombre del equipo con el objeto team correspondiente, ¿eh? Esto simplemente por rellenar la lista de equipos. Y luego los métodos que necesito, porque son invocados desde el controlador, son el método getTeams, que me devuelve toda la lista de equipos, ¿vale? Y el método getTeam, que dado un nombre, me devuelve el equipo con ese nombre. Entonces el método getTeam, teniendo un mapa, como tengo yo aquí, ¿vale? Es muy sencillo de implementar. Dame el equipo con este nombre. Muy bien, pues me voy al mapa y le digo get del nombre que me han pasado, ¿vale? Esto puede tener un pequeño problema, que es que si la clave no está en el mapa se devuelve null y yo debería estar comprobando si se devuelve null o no es null, pero bueno, no estoy haciendo comprobación de ningún tipo, ¿vale? Debería, pero no estoy haciéndola, ¿de acuerdo? Pero si el equipo realmente está, pues entonces se devuelve el objeto team correspondiente, ¿vale? Y el método getTeams me tiene que devolver la lista de todos los equipos, pero claro, yo no tengo una lista, yo tengo un mapa. Digo, bueno, ¿cómo devuelvo yo entonces la lista de todos los equipos? Bueno, pues lo que hago es que el todo mapa en Java tiene un método values, ¿vale? Que me devuelve una colección de todos sus valores, que son los objetos team precisamente, ¿vale? Lo que pasa es que lo que me devuelve values no es una lista, ¿vale? Entonces lo que hago es convertirlo en una lista creando aquí un nuevo objeto ArrayList de tipo team que inicializo con los values del mapa, ¿vale? Con toda la colección de valores del mapa. Los valores del mapa son todos los objetos team. Por lo tanto, lo que acabo devolviendo es una lista de team, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues con esto ya tenemos todas las piezas de la aplicación. Voy a ejecutarla. Voy a hacer algunas peticiones REST con Postman, ¿vale? Con el cliente Postman que vimos ayer. Ejecuto la aplicación,
¿vale? Recordar que si estáis teniendo problemas para acceder al controlador, ¿vale? Y Spring os dice que no se encuentra, aquí en la salida, ¿vale? Spring os informa de todos los mapeos de controladores que ha hecho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que ha hecho un mapeo de /team/ el nombre de un equipo, ¿vale? Y también me informa de que ha hecho un mapeo de /teams, ¿de acuerdo?, a los métodos correspondientes del controlador. Entonces, con esto yo puedo verificar que ha detectado correctamente, ¿vale?, todos los métodos de mi controlador. ¿Sí? Bueno, pues ya tengo la aplicación arrancada. Tengo aquí mi cliente Postman, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es realizar una petición a la aplicación, ¿vale?, al controlador. Voy a pedir la lista de equipos. ¿Cómo pido la lista de equipos? Bueno, pues la aplicación está arrancada en localhost en el puerto 8080, ¿vale? Y la lista de equipos la puedo obtener haciendo una petición de tipo get a /teams, ¿correcto? Así que me voy a /teams, ¿vale? Tengo ya en Postman por defecto activada la petición como de tipo get, ¿sí? Entonces, si ahora le doy a enter o le doy a send, se envía la petición al servidor, ¿vale? Y lo que me devuelve el servidor es la lista de equipos. Me devuelve la lista de equipos en formato JSON. Entonces, el cuerpo de la respuesta del mensaje HTTP lleva un documento JSON que es la lista de equipos, ¿vale? Es una lista porque hemos dicho que en JSON las listas empiezan por corchetes, ¿correcto? ¿Vale? Y los elementos, cada uno de los elementos dentro de la lista es un objeto team, ¿vale? Y sé que es un objeto team porque el elemento tiene un atributo name, que es el nombre del equipo, igual que la clase team, ¿vale? Y un atributo players, que nuevamente es una lista con los jugadores del equipo, ¿vale? Donde cada jugador es un documento, a su vez, JSON, que tiene un atributo nombre y un atributo nickname, exactamente igual que mi clase player, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo es posible realizar la asociación entre atributos Java y atributos de este documento JSON? Por el nombre de los propios atributos, ¿de acuerdo? Entonces, dado que yo en Java tengo una clase player que tiene el atributo name y el atributo nickname, ¿vale? Si yo le enviara al servidor un documento JSON que representara un player, ¿vale?, con esos atributos, Spring sabría hacer la conversión de eso a un objeto player en memoria. ¿Por qué? Porque el documento JSON trae los mismos atributos con el mismo nombre y los mismos tipos que la clase Java. ¿Sí? Entonces es simplemente una correspondencia por nombre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, mientras los nombres sean iguales, no hay ningún problema. Entonces, fijaros que, bueno, como corresponde a una lista JSON, pues los elementos de la lista se separan por comas, que sería esta coma aquí, que está separando dos objetos jugadores, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esta lista es una lista que contiene a su vez subdocumentos, por decirlo de alguna manera, JSON, ¿vale?, con sus atributos y sus valores, ¿vale? Porque un objeto player es una cosa compleja que tiene varios atributos, ¿vale? Entonces se representa en JSON como un documento encerrado entre llaves con los atributos, ¿vale?, que son pares, nombre, 2 puntos, valor, y separados por comas unos de otros. ¿Bien? Esta coma me está separando un equipo del siguiente equipo en la lista más externa, ¿de acuerdo? Entonces aquí debajo tendría el siguiente equipo, que nuevamente tendría la lista de jugadores del equipo, ¿vale?, y el nombre del equipo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera hemos hecho un get sobre /teams para obtener la lista de equipos. Como os he dicho, si yo intento hacer cualquier otro tipo de operación sobre esta URL /teams, Spring me va a dar un error, ¿vale? Voy a hacer una petición de tipo post, ¿vale? Y la mando, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que me contesta Spring. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía una aplicación web, Spring me devolvió una página HTML de error. Cuando yo tengo una aplicación REST, no hay HTML. Entonces Spring me devuelve un documento JSON de error. ¿Sí? ¿Vale?
Entonces, fijaros, este documento JSON, bueno, tiene un timestamp, ¿vale? Que básicamente representa un instante en el tiempo. El status, el código de error, 405, ¿vale? El mensaje asociado a ese código de error, método no permitido, ¿vale? La excepción que se ha lanzado, si es que se ha lanzado alguna, en este caso se lanza una excepción, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Y un mensaje un poquito más elaborado que lo que es el atributo error, ¿vale? Que es que el método post no se soporta para esta URL, ¿vale? Y el path que ha dado el error, /teams. Entonces, esto sería un ejemplo de cuando hay una situación anómala, ¿vale? Devolver un response entity, ¿vale? Con información adicional que no sea simplemente un boolean como lo que yo os ponía ahí en el método post, ¿vale? Sino con más información, una clase más compleja, ¿vale? Que contiene una serie de atributos que dan información sobre el error, ¿vale? ¿Sí? Entonces, dime. ¿Este mensaje de error también se puede personalizar? Este mensaje de error se puede personalizar simplemente capturando tú las excepciones que sean en tus métodos de tus controladores, ¿vale? Y como resultado de esas excepciones, devolviendo tú un response entity personalizado con tu tipo de datos, con tu clase de error, como la quieras poner. De hecho, es lo habitual, es decir, una cosa son los códigos de error HTTP, ¿vale? Como este 405, y otra cosa es el error interno que se ha producido, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos una API REST, típicamente es para que la consuman clientes. Entonces, es bastante habitual que yo también haga los clientes, por ejemplo, un cliente móvil, ¿vale? Yo hago Gmail, ¿vale? Y luego hago un cliente móvil para Android de Gmail, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que el servidor, el servidor REST, ¿vale? Si se produce algún error, le dé información más o menos razonable del error al cliente, de forma que el cliente pueda mostrar un mensaje adecuado al usuario, ¿vale? De hecho, hay veces que ese mensaje de error ya lleva directamente la información que hay que mostrarle al usuario por ese error que se ha producido, de forma que el cliente simplemente coge el JSON, mira a ver cuál es el mensaje que le tiene que mostrar al usuario y se lo muestra. Por ejemplo, mira, el servidor está saturado, inténtalo más tarde. ¿Ven? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar aquí en este tipo de detalles, pero sí que es habitual que todos los mensajes de error estén personalizados, ¿vale? No deberíamos dejar que sea el propio Spring el que devuelva el error, porque además podría llevar información comprometedora que igual no nos interesa. Como por ejemplo, aquí en la excepción hay un stack trace, ¿vale? Que lleva nombres de clases, que a lo mejor no me interesa que se hagan públicos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer ahora una petición de tipo GET, pero por un equipo concreto, ¿vale? Entonces, concretamente, si repetimos la petición GET a /teams, ¿vale? Pues podemos coger cualquiera de estos equipos, ¿vale? Por ejemplo, el equipo de los Marx Brothers, y hacer una petición GET por este equipo. ¿Cuál es la URL que yo tengo que poner para obtener la información de este equipo concreto? Bueno, pues si nos vamos al controlador, lo que me dice el request mapping es que la URL tiene que tener la forma /team en singular, ¿vale? Barra el nombre del equipo, ¿sí? Bueno, pues me voy al Postman, ¿vale? Y digo, hago un get de /team barra y el nombre del equipo, los Marx Brothers, por ejemplo. Le doy a send y se me devuelve este equipo concreto, ¿vale? Ahora lo que se me devuelve ya no es una lista, es un objeto JSON, que lo detectamos porque viene encerrado entre llaves, que tiene toda la información de mi objeto team, ¿vale? Que yo tengo en memoria de los Marx Brothers. Es decir, un atributo name, que es Marx Brothers, y un atributo players con 3 jugadores, Leonard Marx, Julius Marx y Adolf Marx, ¿vale? ¿Sí? Una cosa, Postman ha hecho algo por nosotros, ¿vale? Que aquí no se ve, pero que me voy a pasar al navegador, ¿vale? Para que lo veáis explícitamente. ¿Bien? Voy a hacer esta misma petición desde un navegador. Lo puedo hacer desde un navegador porque es una petición GET, ¿vale? Recordar que cuando yo escribo algo en una URL de un navegador, lo que hace el navegador es realizar una petición GET a esa URL, ¿vale? Entonces, necesito Postman, sobre todo cuando quiero gestionar mi JSON y hacer peticiones más allá de peticiones GET, ¿vale? Pero las peticiones GET las puedo hacer con un navegador normal y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer, ya digo, es hacer nuevamente una petición GET a esta URL. No tengo que poner el GET por ningún lado, porque ya por defecto el navegador hace una petición GET,
¿vale? Pongo localhost 8080 /team /Marx Brothers y le voy a dar a enter. ¿Veis lo que ha pasado en la URL? ¿Qué ha pasado con el espacio? Automáticamente el espacio no está soportado en una URL. Recordad que hay ciertos caracteres que no están soportados, ¿vale? Que tengo que sustituirlo por caracteres especiales. Y el espacio es uno de ellos, hay que sustituirlo por 120. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que algunos navegadores ya me hacen eso automáticamente, por mí. Entonces yo he puesto Marx Brothers con espacio y Google Chrome primero me ha transformado el espacio en por 120 y entonces ha hecho la petición. Es decir, cuando se hace la petición, el espacio ya va sustituido por 120, ¿vale? Si no fuera así, tendríamos un error en Spring, ¿vale? Porque Spring luego hace la decodificación contraria. Cuando veo un por 120, lo transforma en un espacio y al final lo que yo recibo como nombre del equipo es Marx espacio Brothers, ¿vale? Pero a la hora de comunicarse cliente y servidor, esos espacios hay que convertirlos, ¿bien? Y bueno, y como veis, el navegador hace lo que puede para mostrarme el resultado de la petición, que es un documento JSON, pero él me lo pone como una línea de texto. Fijaros que el Postman me lo formatea y me lo pone más bonito, y además con colorines, hace resaltar sintaxis y tal, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues lo que quiero que hagáis a continuación es definir una API REST para la gestión de anuncios. ¿Recordáis la aplicación web de anuncios? ¿Vale? Yo tenía una página que era un tablón donde podía poner un asunto, ¿vale? Un nombre y una descripción del anuncio y tenía un botón de enviar. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente tenemos que hacer una API REST que me permita gestionar una lista de anuncios, ¿vale? Entonces hay que implementar la API REST, bueno, partiendo de la aplicación web de anuncios, es decir, os podéis fijar en la aplicación web de anuncios para ver cómo hacerla, aunque realmente es incluso, si cabe, más sencilla, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Implementar un método que me permita recuperar toda la lista de anuncios, ¿vale? E implementar un método que me permita añadir un nuevo anuncio. Tenéis que elegir las URLs para esos dos métodos, ¿vale? Y después comprobar que la API funciona ejecutando la aplicación, ¿vale? Y con el cliente Postman hacéis una petición para obtener toda la lista de anuncios, ¿vale? Y hacéis varias peticiones para ir añadiendo anuncios y comprobáis que según vais añadiendo anuncios, si recuperáis la lista de anuncios, esos anuncios están ahí. ¿Sí? Venga.